Bienvenidas y bienvenidos a Nuevas Tendencias en EduSalud. El día de hoy hablaremos en cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada clave para la enseñanza con metodologías innovadoras. Soy Colomba Formas y junto a Milan Bosinovic vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial puede apoyar las estrategias en educación en salud. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar cómo la inteligencia artificial ayuda a distintas estrategias y genera una educación más personalizada y un aprendizaje más centrado en el estudiante. La IA está en todas partes, como asistentes virtuales, simuladores y como retroalimentación automática. Entonces, encontramos que tiene un potencial enorme en la educación en salud. Además, puede ser bastante útil en aprendizaje basado en problemas para el desarrollo de casos y además como generar material didáctico para la generación de aula invertida. El día de hoy tenemos acá a Adriana Armijo, kinesióloga, docente de anatomía en la Universidad de Chile y que nos va a dar algunos ejemplos y perspectivas del mundo del aprendizaje y cómo integrar la inteligencia artificial en este tema. Muchas gracias por la invitación, chicos. Feliz de estar acá. Y bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción, así un par de frases respecto a la inteligencia artificial, que tiene que ver con esto de que uno piensa que la inteligencia artificial está hace muy poco metida en las aulas, pero resulta que esto se traslada incluso muy atrás, en la época de los 50, cuando es presentada la inteligencia artificial en un congreso de informática en Estados Unidos, ¿ya? Pasaron, sí, muchos años, ya hasta el 2000, ¿no es cierto?, la década del 2000, donde recién se incorpora a las ciencias médicas propiamente tal, y que tuvo un gran salto a partir del 2020, producto de la pandemia, donde la inteligencia artificial forma, ¿cierto?, un puente entre la educación clásica, que corresponde al hacer cátedras en aulas y acceder a libros de texto, ¿no es cierto?, para estudiar, con, ¿cierto?, esta digitalización de la enseñanza, a través de videos, ¿no es cierto?, o las clases virtuales, clases asincrónicas que le llamamos acá en la universidad, para poder llegar al alumno. Producto de eso mismo, se ve que la inteligencia artificial, en especial el ChatGPT, actúa como un asistente al estudiante al momento de estudiar y, valga la redundancia, y además pasa a ser como un tutor, un profesor, pero 24/7. Ahora, si uno hace el análisis, ¿no es cierto?, de cómo funciona esta inteligencia artificial en el mundo de la educación, sobre todo desde la perspectiva de las teorías de aprendizaje, uno ve, por ejemplo, a través del proceso de autorregulación de Zimmerman, ve el proceso completo, ¿no es cierto?, donde tenemos la etapa anticipatoria, donde la inteligencia artificial va a proponerle al alumno horarios o metas que se pueda trazar. En la etapa de ejecución le va a proponer también actividades, ¿ya?, a realizar, y claro, y ahí está la interacción que el alumno va a tener con la inteligencia. Y a su vez también esta etapa reflexiva, donde la inteligencia artificial le entrega, ¿no es cierto?, los resultados, pero también le ofrece al alumno material para que él pueda mejorar estos resultados. Si lo vemos desde el punto de vista constructivista, vamos a ver que, ¿cierto?, el constructivismo habla de esta participación activa que debe tener el estudiante en su formación. Y desde ese sentido, el alumno puede interactuar con esta inteligencia artificial a través de hacerle preguntas, generar un diálogo, que es muy divertido, ver cómo uno puede llegar a conversar con estos seres tan particulares que pasan a ser casi un humano, ¿no es cierto? Y también, ¿cierto?, le ayuda. Ya en el caso de esa interacción también lo puede ayudar entregándole información un poco más simplificada
¿cierto? Si necesita el alumno algo para entender, ¿ya? Y también le entrega, ¿cierto? Ideas, ¿ya? Le da un marco organizado, ordenado, para su estructura mental. Según cómo el chico vaya pensando, el aparato va analizando, ¿cierto? Esta inteligencia va analizando cómo, a través del resultado, cómo puede organizarle sus pensamientos. Haciendo el análisis desde la mirada de la pirámide de Miller, vamos a ver que la inteligencia artificial se ajusta muy bien a los 3 primeros niveles, ¿ya? Donde en el primer escalón, en el SABE, la inteligencia le puede entregar resúmenes de lo que el alumno está estudiando, darle tarjetas de estudio, ¿no es cierto? En el SABE cómo, el alumno ya con algún grado de conocimiento, ¿cierto?, que le ha entregado la inteligencia artificial, aplica a través de actividades que le entregue la inteligencia, aplica, ¿cierto?, el conocimiento. En el demuestra cómo, aquí se pueden usar simuladores, ¿no es cierto?, donde el alumno realice una práctica, ¿no es cierto?, activa, ¿ya? Y esto es súper bueno porque en este sentido el alumno puede cometer errores, ¿ya? Tiene la retroalimentación en el instante, que esa es una de las gracias también que tiene la inteligencia artificial, esto de entregar esta retroalimentación en tiempo real, ¿ya? Y la gracia también está en este ambiente protegido, por eso se puede equivocar y repetir varias veces, porque no va a haber una complicación respecto a eso. Entonces puede ir afinando sus estrategias. Ahora, por otro lado, hay algo que no cumple la inteligencia artificial y que es el juicio humano, ¿no es cierto? Este razonamiento clínico de un profesional de la salud que no lo puede tener porque eso está dado, ¿cierto?, por las interacciones que uno tiene como ser humano, ¿no es cierto?, y el lenguaje, este lenguaje no verbal, que son claves, ¿no es cierto?, que uno transmite al alumno o viceversa, que el alumno esté experimentando algo y esté dando señales de que algo o está bien o está mal durante su práctica. Sí, es importante al final ver cómo la comunicación en esa etapa puede influir en el uso de la inteligencia artificial. Igual es súper interesante ver cómo lo podemos implementar con las teorías del aprendizaje. Sí, entonces eso aborda mucho. Entonces queríamos también saber qué pasa con el análisis de datos el análisis de datos del aprendizaje de estos estudiantes. Bien, el Learning Analytic, que es la frase, ¿no es cierto?, cómo se le denomina esto en inglés, la inteligencia artificial toma datos de diferentes plataformas, pueden ser desde instituciones o de, no sé, páginas de estudio, donde los alumnos, ¿cierto?, dejan un registro de tipo cuantitativo. Ejemplo de esto puede ser número de clics que haga frente a un desafío que la inteligencia le esté dando o la página le esté dando alguna tarea, notas, número de repeticiones, ese tipo de datos. Ahora, aquí lo que hace el Learning Analytic, toma estos datos y me genera como un resumen de rendimiento del alumno, pero no profundiza en si el alumno, al tener ese rendimiento, ha aprendido algo, ¿ya? No evalúa la parte cognitiva que está realizando el alumno. Si eso lo vemos así como Learning Analytic, en educación médica pasa algo muy similar, porque nosotros evaluamos competencias, ¿ya? Y esas competencias se evalúan a través de rendimiento, que en este caso son las notas, ¿no es cierto? Uno pone notas frente al rendimiento del alumno, que puede ser una cosa escrita, teórica o en el mundo práctico. Y eso es lo que queda ahí un poco al debe
en que en el fondo se tomen esos datos, ¿no es cierto?, que incluso uno los tiene el dato ahí, es tomar el dato y llevarlo, ¿no es cierto?, acompañarlo de la teoría de aprendizaje para ver si los alumnos están aprendiendo y es importante porque uno con eso puede hacer modificaciones a lo que uno está enseñando, no solamente viéndolo de un semestre a otro o de una semana a otra, sino que en el mismo momento en el que se están realizando las actividades. Sí, muy interesante ese último punto. Queríamos retomar una idea respecto al uso de realidad virtual y inteligencia artificial. Se ha visto de que la simulación está jugando un rol muy importante en el aprendizaje, especialmente en la parte de la pirámide del Middle del nivel 3. Quería ver qué opinas tú del uso de inteligencia artificial mezclado con realidad virtual como para ayudar en ese proceso. Bien, bueno, la gracia de los simuladores, ¿no es cierto? Porque básicamente eso, un simulador de una experiencia práctica, ya que se realiza en educación médica, lo ponemos ahí en el contexto que a nosotros nos atañe. Y claro, aquí la experiencia que da el simulador es una experiencia inmersiva, donde el alumno siente prácticamente real lo que está realizando. La gracia de esto es también que en el momento en que el alumno va realizando su experiencia, su práctica, la inteligencia lo va retroalimentando. Entonces, vemos que la base teórica que tiene, la base teórica del aprendizaje, ¿cierto?, cómo funcionan estos simuladores es a través de la teoría de Kolb, ¿ya? Y donde se ve la práctica del alumno, se ve el resultado del alumno que lo toma la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, lo hace que reflexione el alumno respecto a estos resultados, genere estrategias ¿cierto?, modificadas, ¿ya?, y que lo vuelva a poner en práctica. Y así se va completando el ciclo cuantas veces sea necesario hasta alcanzar el objetivo que tiene el simulador. Bueno, en esta primera parte de la entrevista hemos retomado bien todos los conceptos de aprendizaje, lo hemos ido integrando y cómo la inteligencia artificial puede ayudar en cada una de estas etapas. Ahora quisiera pedir a Adriana si tienes algunos ejemplos más concretos en el mundo real donde se ha estado aplicando la inteligencia artificial y qué ejemplos nos puedes traer. Bien, tenemos experiencias, ¿no es cierto?, que son reportadas en artículos científicos, ¿no es cierto?, donde se pueden observar estas experiencias de simulación. Entonces, uno de los casos más entretenidos es ver esto en neurocirugía, ¿no es cierto?, en la práctica quirúrgica propiamente tal, donde a los alumnos, ¿no es cierto?, se los divide en 3 grupos, uno con tutorado por la inteligencia artificial, otro tutorado, ¿cierto?, por un profesional experto, y el tercer grupo, que no tiene instrucción de nadie. Entonces, el resultado final fue que los alumnos que aprendieron mejor, que tuvieron mejores resultados, fueron estos que fueron tutorados por la inteligencia artificial. Y es aquí donde uno tiene que hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que me está entregando esta inteligencia artificial que no podamos entregar nosotros como especialistas? Interesante, ¿cierto? Ahora, por otro lado, tenemos estas plataformas adaptativas, ya donde estas plataformas detectan ciertas fortalezas y debilidades de los alumnos y donde les entregan cierta retroalimentación y además adaptan la actividad según el rendimiento del estudiante. También se han reportado experiencias, bueno, como lo habíamos visto con ChatGPT, que hablábamos al inicio en cuanto a la autorregulación y todo eso, que pueden entregar, que pueden ser como pacientes simulados, ¿no es cierto?, con una historia clínica. Y claro, ahí la experiencia para el alumno, aparte de recibir la retroalimentación inmediata,
sobre qué es lo que está fallando, también le ofrece esto de poder corregir y le da como pistas hacia dónde tiene que ir. También se han visto buenos resultados al realizar entrenamientos, ¿no es cierto?, para reanimación cardiopulmonar y también en cirugía. Y aquí también se ve lo mismo, o sea, que en el fondo hay un aprendizaje mucho más rápido que el tradicional, que con la educación tradicional dada por un experto. Ahora, vuelvo a insistir en lo que había mencionado hace un rato atrás, que hay cosas que la inteligencia artificial no va a poder reemplazarnos a nosotros, que va a ser en cuanto al criterio, ¿no es cierto?, al razonamiento clínico de un humano, que muchas veces está dado por estas señales no verbales o por las interacciones que nosotros tenemos y que lamentablemente, o sea, todavía no pueden ser replicadas por la inteligencia. Sí, una muy buena reflexión respecto a la humanización y aspectos importantes de que la IA todavía no nos puede reemplazar. Tenemos muchos ejemplos que podemos seguir mencionando, pero también queríamos hablar sobre qué desafíos, más que nada, Colomba, entrega esta inteligencia artificial y qué cosas tenemos que tener ojo al momento de implementarlo. Sí, ahora con todos estos beneficios que hemos podido ver, gracias Adriana, también enfrentamos desafíos importantes. La implementación de la inteligencia artificial, uno de esos va impartido por la formación docente. Hoy en día no todos los docentes poseen una formación en el uso de inteligencia artificial para aplicarlo en enseñanza y en aprendizaje como tal. También es importante ver que en nuestro país ya se están generando programas y guías para poder desarrollar el uso de inteligencia artificial y su implementación, como es en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que elaboró la guía Humanizar la Inteligencia con sus orientaciones para su uso ético y transformador de la IA en la educación y la investigación en salud. Con esto podemos tener enfoques pedagógicos que nos ayuden a cómo integrar todos estos aspectos éticos y al final como proceso educativo que tiene el uso de inteligencia artificial en la enseñanza. También otro reto importante sería el acceso que haya a educación mediada por el uso de inteligencia artificial, ya que no todos los lugares poseen la infraestructura necesaria para poder implementarla, ya sea instituciones públicas o privadas, y con eso para poder implementarla de manera equitativa al final, en el uso de su enseñanza. También está la cuestión ética, principalmente dada por los datos sensibles que antes comentaba, que nos van dando el rendimiento académico que puede al final discernir en si vamos a utilizarlo o no para ver el uso de datos de los estudiantes, ya que puede generar un tema ahí más que nada de privacidad y también de leyes de transparencia en cada institución. Y por último, que finalmente lo más importante que nos da, que lo pudimos ver en la pirámide de Miller, que es la dimensión humana. Es importante no olvidar la dimensión humana porque la IA puede potenciar el análisis del procesamiento de la información, el uso de simuladores, pero nunca va a reemplazar este vínculo personal que estábamos hablando, que también es el uso de pensamiento crítico y los valores que pueden desarrollarse en torno a una educación en salud. Sí. Después de todos los ejemplos y casos que hemos visto, que ha demostrado que la IA puede ser una herramienta súper útil, pero hay que tener una buena implementación para que sea de forma exitosa. Sí, exacto. La clave está en combinar su potencial con estas metodologías innovadoras de la enseñanza y cómo la podemos implementar para que esta tecnología esté al servicio del aprendizaje y no esté al revés. Sí, el desafío para quienes están viendo en este podcast es que puedan utilizar estas herramientas y las vayan adaptando a su realidad sin olvidar el aspecto ético de su uso. Sí. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos en este episodio de Nuevas Tendencias en EduSalud. Muchas gracias por la invitación. Sí, Feliz. Qué bueno. Y hoy hemos visto cómo la IA, combinada con metodologías innovadoras, puede ser de gran uso en enseñanzas en educación en salud.
Y tenemos un desafío para ustedes como docentes y futuros docentes. ¿Qué herramientas vas a usar en tu práctica clínica? ¿Cómo la vas a implementar? Y que nos vayas publicando y contando los desafíos que vas encontrando en el camino. Sí. Hasta la próxima.